En el mapa de los sueños masculinos mal trazados, muchas veces se coloca a las mujeres rusas, ucranianas o polacas en el mismo estante imaginario. Ojos claros, cabellos finos, cierta solemnidad elegante, cierto aire frío que se derrite si se pronuncia bien un privier. Pero el error empieza por no mirar el mapa real. Las serbias también son eslavas, sí, pero están más cerca de Grecia que de Ucrania, más cerca del Mediterráneo que del Báltico. Y ese solo detalle geográfico ya marca una diferencia que se siente en la piel, en el ritmo y en la mirada. Serbia no es una tierra de nieve perpetua, sino de montañas salvajes, ríos profundos y cicatrices históricas recientes. Y las mujeres que crecen ahí son reflejo exacto de esa geografía emocional. Mientras que la rama eslava oriental, rusa, ucraniana y bielorrusa fue moldeada por el cristianismo ortodoxo bajo estructuras imperiales como la zarista y luego la soviética, Serbia pertenece a la rama eslava meridional, compartida con croatas, eslovenos, búlgaros y macedonios. Las serbias son primas lejanas de las rusas, no hermanas. No crecieron bajo Lenin ni Stalin, sino entre Tito, guerra civil, sanciones económicas y una tosuda resistencia cultural que las volvió inmune al deslumbramiento fácil. No hay mujeres trofeos en Serbia, hay mujeres templadas, complejas, con una belleza menos estandarizada, más báltica, que huele a tabaco, a café fuerte y a orgullo. Si las mujeres rusas parecen esculpidas para ser observadas, las serbias parecen hechas para incomodarte si no sabes mirar. No hay glamour automático ni sonrisa servicial. Hay autenticidad sin envoltorio. Sus rasgos, marcados por la mezcla entre eslavos del sur y antiguos pueblos balcánicos como los ilirios y tracios, se alejan del molde angelical que muchas veces se proyecta sobre el este. Ojos oscuros, frentes amplias, pómulos pronunciados, posturas altivas. En Belgrado o Novi Sad, el espectáculo visual no tiene nada de pasarela. Es más bien una especie de teatro silencioso donde cada mujer lleva su historia como un escudo. El contraste es aún más nítido si se compara con la arquitectura humana de Polonia. Allí, sobre todo en el norte, se observa una feminidad más sobria, más alineada con Europa Central. En Cracovia, las mujeres son delicadas como los vitrales de sus iglesias góticas. En cambio, en Serbia, la feminidad es otra cosa, ni mejor ni peor, más directa, más terrenal. Las serbias no suelen disfrazar la fuerza bajo gestos amables. Pueden coquetear, sí, pero siempre desde una posición de mando. Y eso, para el turista acostumbrado al estereotipo sumiso del este, puede ser desconcertante o fascinante. Históricamente, Serbia ha sido una tierra de fronteras rotas. El Imperio Otomano dejó huellas profundas en su cultura y también en su estética. El genoma de muchas mujeres serbias no solo contiene rasgos eslavos, sino también turcos, albanés, griego e incluso austrohúngaro. Esto ha producido una diversidad fisionómica que rompe con cualquier intento de simplificación. En una misma calle puedes ver a una mujer de aspecto ruso, una con rasgos mediterráneos, otra con una belleza ambigua imposible de clasificar. Ese mestizaje involuntario se convierte en una galería humana rica y viva, donde cada rostro parece llevar varios siglos adentro. La política también ha hecho lo suyo. Mientras las mujeres rusas fueron criadas bajo una idea de grandeza imperial, las serbias crecieron entre apagones, escasez y una independencia feroz que ha permeado su carácter. En los años 90,
La imagen de la mujer serbia no era la de una princesa, sino la de una enfermera, una madre sola, un soldado o una estudiante en ruinas bailando tecno. Esa historia reciente ha forjado una identidad más resistente que coqueta, más sarcástica que seductora, y sin embargo, esa misma residencia se convierte en belleza visual, en la forma de caminar sin pedir permiso, de mirar sin miedo, de estar sin justificarse. No hay vestidos florales flotando en parques de verano en esta postal. Aquí hay vaqueros ajustados, zapatillas o tenis, gestos decididos y una manera propia de reclamar el espacio público. Las mujeres serbias no hacen el ojo alegre para los hombres, lo hacen para sí mismas, o ni siquiera lo hacen, simplemente son. Y eso se vuelve poderoso porque es raro, casi exótico, en un mundo donde la feminidad ha sido mercantilizada hasta el cansancio. La fiesta para los ojos en Serbia es menos evidente, más intensa. Hay que sentarse, mirar y dejarse interpelar por un lenguaje corporal sin adornos. En el transporte público serbio no se ven selfies ni labios entreabiertos frente al espejo. Se ven ojos despiertos, posturas relajadas pero alertas y un silencio que habla. En los cafés, las mujeres conversan fuerte, se ríen fuerte, se sienten como si supieran que pertenecen al mundo. No hay esa teatralidad rusa del gesto contenido, ni la coquetería polaca del gesto medido. Hay franqueza, y eso, a nivel visual, se vuelve magnético para quien busca autenticidad. La estética aquí no está en la ropa ni en el maquillaje, sino en el alma visible. Incluso la música dice algo. Mientras en Rusia predomina un pop melódico y melancólico, en Serbia el turbo folk y el techno balcánico marcan el pulso. Las mujeres se mueven con otra cadencia, más ruda, más tribal. Las fiestas no son para posar, sino para explotar. Y cuando el turista logra entrar en ese código, se da cuenta de que estaba buscando belleza donde no estaba, y que la verdadera estética no siempre es amable ni complaciente. A veces te mira fijo y te dice sin palabras: no necesito que me mires, estoy bien sin ti. Serbia no exporta novias, no tiene agencias de matrimonios con extranjeros, ni produce la mitología que envuelve a las mujeres rusas o ucranianas en los foros de soledad global. Las serbias están demasiado ocupadas sobreviviendo, construyendo, riendo, bailando. Y sin embargo, cuando un extranjero las observa con atención, descubre que ahí también hay un universo visual abrumador, solo que no está diseñado para agradar, está hecho para quedarse en la retina sin pedir permiso. Y es que el verdadero ojo alegre no se encuentra en la perfección ni en la dulzura, se encuentra en lo que no se puede explicar con una foto, en esa mezcla de historia, carácter y paisaje humano que transforma la simple contemplación en una experiencia emocional profunda. En Serbia, las mujeres no posan, existen. Y eso, para el viajero que aún tiene la capacidad de asombro, vale más que 1000 postales rusas de verano.